micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, existe el oficio de apóstoles y profetas en la actualidad. El movimiento para restaurar los oficios de apóstol y profeta basa la afirmación de que los apóstoles y profetas deben ser parte de la Iglesia en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Estos versículos dicen: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Durante el primer siglo de la Iglesia, hubo un oficio de apóstol y hubo un don espiritual de apóstol. El oficio opuesto de apóstol lo ocupaban los 12 discípulos de Jesús más Matías, que ocupó el lugar de Judas y Pablo. Aquellos que tenían el oficio opuesto de apóstol fueron elegidos específicamente por Cristo, Marcos capítulo 3 versículos 16 al 19. El reemplazo de Judas se ve en Hechos capítulo 1 versículos 20 al 26. Note en este pasaje que la posición de Judas se llama oficina. También debe notarse que Pablo fue elegido por Cristo, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9, Gálatas capítulo 1 versículo 1, capítulo 2 versículos 6 al 9. A estos hombres se les dio la tarea de establecer los cimientos de la Iglesia. Debe entenderse que fue para la Iglesia universal que estos hombres fueron parte del fundamento, Efesios capítulo 2 versículo 20. La fundación de la Iglesia, Iglesia Universal, se colocó en el primer siglo. Es por eso que el oficio de apóstol ya no funciona. También hubo un don espiritual de apóstol. Esto no debe confundirse con el oficio, están separados. Entre los que tenían el don espiritual estaban Santiago, 1 Primera de Corintios capítulo 15 versículo 7, Gálatas capítulo 1 versículo 19, Bernabé, Hechos capítulo 14 versículo 4, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 6, Andrónico y Unies, Romanos capítulo 16 versículo 7, posiblemente Sailes. Y Timothy, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, capítulo 2 versículo 7, y Epoulos, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, versículo 9. Este último grupo tenía el don del apostolado, pero no el oficio apostólico conferido a los 12 ya Pablo. Los que tenían el don de apóstol, entonces, eran los que llevaban el mensaje del Evangelio con la autoridad de Dios. La palabra apóstol significa uno enviado como delegado autorizado. Esto fue cierto para aquellos que tenían el oficio de apóstol, como Pablo, y aquellos que tenían el don espiritual, como Epoulos. Aunque hay hombres como este hoy, hombres que son enviados por Dios para difundir el Evangelio, es mejor no referirse a ellos como apóstoles debido a la confusión que esto causa, ya que muchos no están al tanto de los dos usos diferentes del término apóstol. El don de profeta fue un don temporal dado por Cristo para sentar las bases de la Iglesia Universal. Los profetas también fueron fundamentales para la Iglesia Universal, Efesios capítulo 2 versículo 20. El profeta proclamó un mensaje del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos creyentes no tenían la ventaja que tenemos de tener una Biblia completa. El último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, no se completó hasta finales del primer siglo. De modo que el Señor proporcionó hombres dotados llamados profetas que proclamaban mensajes de Dios al pueblo hasta que se completara el canon de las Escrituras. Cabe señalar que la enseñanza actual de la restauración del profeta y el oficio de apóstol está lejos de lo que las Escrituras describen de los hombres que tenían el don de profeta y el oficio de apóstol. Aquellos que enseñan la restauración del oficio enseñan que los hombres que dicen ser apóstoles y profetas nunca deben ser criticados, nunca deben ser cuestionados, porque la persona que habla contra ellos está hablando contra Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo elogió a la gente de Berea por comparar lo que dijo con la palabra de Dios para asegurarse de que decía la verdad, Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11. El apóstol Pablo también declaró a los de Galacia que si alguien, incluido él mismo, enseñara otro evangelio, esa persona sería maldita, Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. En todo, Pablo siguió señalando a la gente a la Biblia como la autoridad final. Los hombres que dicen ser apóstoles y profetas hoy se convierten en la autoridad final,
algo que ni Pablo ni los 12 hicieron. También debe notarse que la Escritura se refiere a estos hombres en tiempo pasado. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2 y también Judas 3 y 4, declaran que la gente no debe desviarse del mensaje que dieron los apóstoles, tiempo pasado. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 también habla en tiempo pasado de los que realizaron, en el pasado, señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu Santo. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.